Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Hebreos capítulo 11, versículo 7 al versículo 9. Vamos a leer, ya usted lo tiene proyectado. Y hoy vamos a hablar de una fe verdadera. Y esa fe verdadera es la que va a traer a usted y a mí salvación. Ese es el tema, y quisiera que podamos poner mucha atención. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 11, ahí lo tienen en la pantalla, versículo 7 al versículo 9. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Dios y Padre, damos gracias en esta hora, ponemos este tiempo de exposición de tu palabra para que tú la guíes, para que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a cada persona, hombre, mujer, joven, niño que hoy está en este lugar, y que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que podamos darnos cuenta que solo una fe verdadera es la que puede traer salvación a la vida del ser humano. Gracias te damos porque hoy tenemos toda tu palabra, Señor, para poderla entender, para poder reflexionar, pero sobre todo para poder practicarla, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, creo que viendo el tema, nosotros podríamos decir o podríamos hablar muchísimas cosas sobre la vida de estos dos hombres, tanto de Abraham como de Noé. Aunque usted y yo sabemos que ellos vivieron hace ya varios miles de años, su ejemplo de vida yo creo que sigue impactando al mundo, ¿verdad? Ustedes oyen hablar y dicen Noé, inmediatamente ustedes captan, recuerdan quién era Noé, ¿verdad? Escuchan hablar Abraham, inmediatamente se dan cuenta quién era Abraham. ¿Por qué? Porque el nombre de estos dos personajes son muy relevantes y son muy conocidos en la palabra del Señor, y eso hace que el mundo sea impactado por lo que ellos hicieron o por lo que ellos fueron en su tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que eso nos va a motivar a nosotros, a cada uno de los que hoy estamos acá, de los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar luego, nos va a ir motivando a seguir confiando, a tener confianza. Sigue motivándonos a que usted y yo no desmayemos, motivándonos a que podamos obedecer a Dios por sobre todas las cosas, por lo que conocemos de ellos, y ahora vamos a hablar un poquitito más. También podríamos decir cosas que nos han contado, cosas que podríamos interpretar de la Biblia de estos hombres, pero en resumen usted y yo los podemos distinguir a ellos en que tenían una fe genuina. Tanto Abraham como Noé tenían una fe genuina, una fe sólida, una fe probada, pero sobre todo una fe que les trajo la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante. Abraham fue probado, Noé fue probado, pasaron momentos muy difíciles y su fe
fue muy sólida, fue genuina. Ellos sabían dónde estaban parados, ellos sabían quién era Jehová de los ejércitos, ellos sabían a dónde tenían que seguir, a dónde tenían que ir, cuál voz tenían que escuchar, cómo se tenían que dirigir, cuál era el propósito que ellos tenían sobre la faz de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo tenían todo absolutamente claro. Y tan claro lo tenían que esa fe que ellos tuvieron fue la fe que trajo salvación a la vida de ellas. Entonces, la fe de Noé y de Abraham nos permite a usted y a mí en nuestro tiempo evaluar y reflexionar en nuestra propia fe. O sea, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo es mi fe? Pues nosotros tenemos que saber que hoy en día nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, que eso es importante, hermanos, que ni Noé ni Abraham tuvieron. Es increíble, o sea, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, pero creyeron de una forma extraordinaria, por decirlo de alguna manera. Creyeron por fe. Nosotros tenemos todo el panorama completo, o sea, tenemos la revelación de Dios totalmente completa. Tenemos la palabra de Dios como revelación de todos los tiempos, desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Por eso es que yo no creo mucho en cuando escucho a algún predicador decir, y es que estoy recibiendo una revelación del Señor. No, ya la revelación está, o sea, ya fue revelado, está la palabra de Dios ahí. Yo no creo mucho en esas habladas que suenan bonitas, ¿verdad? Pero que no son tan reales, porque nosotros sí tenemos toda la revelación completa. ¿Por qué tenemos toda la revelación completa? Porque usted y yo contamos con los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios. Usted y yo contamos con los 39 del Antiguo Testamento, con los 27 del Nuevo Testamento. Lo tenemos todo. Abraham y Noé no lo tenían, pero teniendo lo que yo estoy diciendo, lastimosamente muchos de nosotros no tenemos la fe que estos dos hombres tuvieron. Y yo creo que es para reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo anda la fe nuestra? ¿Cómo está el movimiento nuestro para salvación y tal vez para algunas otras cosas? Entonces yo quiero que podamos reflexionar en esta noche sobre los textos que hemos leído y veamos lo que de verdad nos enseña a nosotros la fe tanto de Noé como de Abraham, y ver que ese tipo de fe trae salvación para nuestra vida. Lo primero que quiero que podamos reflexionar es primeramente sobre la fe de Noé. Dice el verso 7 de Hebreos capítulo 11, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oiga lo que hizo, con temor preparó el arca. O sea, Dios le advierte, tiene que hacer esto sobre algo que no se había visto, que ahorita le voy a decir, que quizás usted ya sabe, y él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, sí tuvo temor. Y por esa fe condenó al mundo. O sea, como él hizo lo que Dios mandó que hiciera, condenó a los que quedaron. Y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. O sea, que usted y yo somos justificados, somos justos, somos salvos, somos perdonados a través de la fe. Es por la fe que usted y yo somos justificados. Noé lo justificó Dios por la fe, no fue por otra cosa. No lo justificó Dios por el arca que hizo. ¿Me está entendiendo? No fue por el arca. Lo justificó porque creyó,
porque entendió, oyó que Dios le dijo, y él aún con un poco de temor, quizás con un poco de inseguridad, ¿qué está pasando aquí? Porque Dios me está diciendo esto, porque Dios me advierte sobre esto. Entonces dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted y yo somos hechos herederos a través de la fe. Nunca se le debe de olvidar eso. Usted no es heredero o no es salvo, no es justo porque usted viene y adora al Señor, porque usted viene y exalta al Señor. Usted no es justo porque usted limpia la iglesia. Yo no soy justo porque yo predico. Yo no soy justo porque yo soy pastor. Yo soy justo por la sangre de Jesucristo a través de la fe. ¿Me está entendiendo? Por eso es que yo soy justo, pastor. Entonces, ¿cómo me justifico, pastor? Entonces, ¿cómo puedo yo tener la seguridad? ¿Cómo puedo hacer yo para ir al cielo? Yo no quiero ir al infierno. Bueno, por la fe. ¿Cómo? ¿Usted me puede decir? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Oír qué? ¿Oír qué? Oír el pregonero, oír los martes, la lotería. ¿Oír qué? Oír la panameña, o sea, ¿oír qué? Oír el evangelio de Jesucristo. No es juega de nuevo, no es va la bolita, no, usted oye un montón de cosas, pero para justificarme, para ser salvo, para ir al cielo, para estar con el Señor por la eternidad, tengo que oír la palabra, tengo que oír el evangelio de Jesucristo, tengo que entender el evangelio de Jesús y tengo que creerlo, tengo que atesorarlo. Después de ahí, usted predica, usted limpia la iglesia, usted viene y alaba al Señor, usted es diácono, usted es maestro de escuela dominical, usted va a un parque y evangeliza, usted va a la cárcel, usted se sube a un bus, que ahora ya no, el tema del parque y el bus ya no es tan común, ahora es un poco restringido, pero usted hace todo eso porque usted es justo. ¿Me está entendiendo? Ahora usted, como es justo, entonces usted es llamado a hacer muchas obras, muchas buenas obras, pero ya usted tiene claro de que usted no es salvo ni justo porque hace obras. Usted hace obras porque es justo. ¿Me está entendiendo? Es que hay gente que hace obras porque se quiere justificar, pero nadie se puede justificar ni ir al reino de los cielos por hacer obras. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Pastor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Usted no se salva por venir todos los domingos a la iglesia. Usted ahora viene todos los domingos a la iglesia porque usted es salvo. ¿Me está entendiendo? Entonces entiende la palabra y sabe y se da cuenta que ahora tiene, debe, necesita congregarse. Agarre cualquiera de los que le dije. Tiene, debe o necesita. Por eso es que lo hacemos. Pero hay gente que dice, uy, no, yo voy a ir porque yo tengo un mes de no ir y al rato viene el Señor y yo me voy para los infiernos. No, usted no ha entendido el evangelio. Si usted piensa así, no ha entendido el evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? Vuelvo a leer. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en este versículo podemos ver algo muy importante. Noé, ¿qué hizo? Creyó en la advertencia de Dios. ¿Me está oyendo? Dios le advirtió y él creyó. Aparte de que creyó, se preparó con fe para salvarse. Ok, creyó, pero se preparó con fe para salvarse. ¿Qué hizo Dios? Primeramente advierte a Noé.
le advierte y le dice que por el pecado de la humanidad de aquella época va a venir un juicio de Dios. Va a venir un juicio de Dios por medio de un diluvio que iba a destruir absolutamente todos los seres vivientes. Eso era lo que iba a ocurrir. Vea Génesis capítulo 6. Ahí se lo van a proyectar. Génesis capítulo 6, versículo 12 y versículo 13 nos va a explicar a nosotros esto que yo le estoy diciendo. Y después de Génesis 12 y 13 vamos a leer Génesis 17. Génesis 6, 17, perdón. Dice el 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se le parece algo así, muy cerquita de lo que vivimos? Está corrompida. Vuelvo a leer: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Se le parece? ¿Se le parece? Costa Rica, sí, nada más por no ir tan largo, ¿se le parece? A causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Oiga lo que le dice Dios a Noé. Yo me imagino a Noé asustado. 6:17 de Génesis dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. ¿Qué iba a destruir? Toda carne. Todo lo iba a destruir, absolutamente. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Se da cuenta usted cuando dice: ay, no, pero tranquilidad, Dios es amor? No, usted y yo no podemos dormir de ese lado. Dios es justo. Dios es justo. Y Dios advierte. Y Dios hace. Y Dios quita. Y Dios pone. Y usted y yo tenemos que estar bien claro de eso. Usted y yo no podemos estar durmiendo de ese lado, porque eso nos puede costar muy caro. Muy caro. No. Ahí cuando, diría alguien muy conocido mío, ahí cuando Tatachú baja el dedo chiquito. ¿Cuál Tatachú? ¿Cuál dedo chiquito? Ah, no, Dios nos conoce y Él sabe. Él sabe. Sabe lo que nosotros pasamos y lo que nosotros luchamos. Eso es cuento. Eso es para nosotros sentirnos tranquilos. Aquí el versículo que leímos en la carta a los Hebreos, Noé fue advertido, pues él no sabía lo que era un diluvio. Usted sabe que cuando esto sucedió no había llovido. Nada. No había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces imagínense, Cindy, nunca ha llovido y Dios le habla a usted y le dice: voy a matar todo ser viviente con un diluvio. Y usted dice: ¿por qué no le hicieron caso a Noé? No había llovido. No sé cuál ejemplo podríamos poner ahorita. Bueno, que va a entrar Saddam Hussein ahí y nos va a matar. Y usted dice: ajá. Y usted dice: ¿cómo? Saddam Hussein está muerto. Saddam Hussein lo ahorcaron. Y usted dice: no, ¿verdad? O sea, es algo imposible. Bueno, no había llovido. Dios le habla y le dice que va a utilizar un diluvio y va
a erradicar de la tierra a todo ser viviente. ¿Usted sabe qué pasó? A pesar de que no había habido nunca un diluvio, hubo un hombre que creyó. Hubo un hombre que se preparó. Ahora utilicé la palabra preparar. Hubo un hombre que se preparó. Por la fe preparó Noé el arca. Vea lo que dice, vamos a leer desde el 13 hasta el 18 de Génesis capítulo 6. Vamos a leer desde el 13 hasta el 18 para tenerlo completo. Dice, ahí lo puede leer. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y dice el 22, oiga lo que dice, que es importante leerlo. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué vemos nosotros? Vemos a Noé que creyó en la advertencia de Dios. Dios lo advierte y él se prepara. ¿Cómo se prepara? Haciendo lo que Dios le dice que haga. No se prepara como a él le da la gana, no se prepara como él decide prepararse. Él se prepara como Dios le manda y viene y construye el arca que Dios le mandó para salvarse él y su familia. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios viene sobre la vida de nosotros y nos advierte algunas cosas. Pero muchas veces usted y yo no atendemos la voz de Dios. Dios nos está advirtiendo y nos dice, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que tiene que dejar de hacer, y esta es la forma en que usted se tiene que ir por el camino que yo le estoy dando. Pero nosotros no lo hacemos, porque creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y no es un ejemplo para nosotros para poder creer y darnos cuenta que cuando Dios habla, yo tengo que escucharle. Y cuando Dios dice que lo haga de esta forma, yo no sé dónde estaban los ingenieros ahí. Sí, dígame dónde estaban los ingenieros. Oye, se lo dio así y así lo hizo. ¿Y dónde estaban? Dios a veces nos dice a nosotros, vea, usted va a realizar en el ministerio esto. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nunca lo he hecho? Bueno, yo te estoy diciendo que lo hagas. Si lo haces así, vas a salir adelante. Si no lo haces así, vas a perecer. Depende de mí cómo yo decido hacerlo. Ya el mandato de Dios está. Ya la directriz de Dios está. Ya la palabra de Dios está. Ahora decido yo si creo en fe y me enrumbo a hacerlo, o decido yo si me detengo. Y a veces en el ministerio eso pasa. Quizás Dios le dice a usted, haga algo,
Hay gente que quizás no está en ningún ministerio y Dios le habla y le dice, usted debería de hacer esto. Y la persona dice, no, yo creo que seguro es algo que yo escucho por ahí, pero no puedo ser yo. Jamás soy yo. Y entonces no es, y digo Moisés, dentro de un rato me corrigen, usted ya sabe que estoy hablando de Noé, ¿verdad? Porque a veces uno se sale y es muy dado decir Moisés cuando está hablando de estos tipos de temas. Entonces, ¿cómo recibo yo la advertencia de Dios y la guía de Dios? ¿Cómo la recibo? La recibo con fe, la recibo creyendo que sí la voy a hacer. Ahora, nosotros tenemos también una advertencia de parte de Dios, que esa es la parte importante, porque usted me puede decir, bueno, pastor, el tema de Noé pasó hace tantos miles de años. ¿Y qué conmigo? ¿Qué con mi vida? Bueno, Dios también nos advierte a nosotros. Dios trae advertencia. Y nos dice que va a venir un juicio de Él a este mundo. Amén. Entonces ya se lo cambio. Ya, ahora sí. El diluvio, Noé, su familia, todos se murieron y todo el asunto. Pero ahora somos usted y yo. Ahora, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Porque va a venir un juicio de Dios a este mundo. Ya no va a ser un diluvio. Ya no va a ser un diluvio. Sino que ahora se llama la gran tribulación. Está y va a pasar. Es inminente, está escrito. O sea, la gran tribulación es el juicio de Dios sobre este mundo. Vea lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y capítulo 21. ¿Por qué le voy a leer este versículo? Porque usted se va a dar cuenta que sí hay una advertencia, que Dios le está advirtiendo a la humanidad de que va a suceder algo, de que va a haber un juicio. A Noé le advirtió y Noé lo hizo. Y dígame si Dios cumplió. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvaron sus hijos? ¿Se salvaron sus mujeres? ¿Se salvó su esposa? Lo cumplió. Si usted y yo ponemos atención a la palabra y hacemos y nos vamos por donde Dios quiere que nos vayamos, nosotros nos vamos a salvar del juicio de Él. Nos vamos a salvar. Amén. Dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga lo que dice. Voy a pedirle a Noeli que me proyecte segunda de Pedro capítulo 3. Capítulo 3, verso 7 al verso 10. Solo le voy a leer este versículo otra vez que está ahí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces nos damos cuenta que hay una advertencia. ¿Lo está viendo? Él nos dice, va a haber una gran tribulación. Nunca la ha habido, pero va a haber. Ahora depende de usted y de mí en este tiempo si la creemos. 2024, ay pastor, eso se dijo y se está esperando. Va a suceder. Yo no le puedo decir cuándo, pero va a suceder. Ahora, depende de mí. Ahora, ¿qué va a ocurrir si yo hago lo que Dios me dice o no hago? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, vamos a leer al verso 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Está oyendo? ¿Para qué están guardados?
y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes se van a perder? ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quiénes se pierden? ¿Usted es impío o es justo? Voy a seguir leyendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ah, cómo ha tardado el Señor, cuánto ha durado el Señor. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Está oyendo? Él no quiere que ninguno perezcamos, no quiere que nos perdamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es necesario arrepentirse? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué dice? El día del Señor va a suceder y va a ser como ladrón en la noche. O sea, Pedro, lo está dando por hecho. Él no duda, él no dice tal vez, él dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo siempre que hablo de estos textos digo, ¿cómo llega un ladrón? El ladrón no llega haciendo un... ¿Ustedes oyen a un ladrón así? Tiene que estar muy bolo, que se lleva todo encima. No, el ladrón no llega así. ¿Cómo llega el ladrón? Como un gato. ¿Han oído de esos ladrones que la gente está dormida, abre la refri, toma jugo, calienta el pinto? ¿Han oído de eso? Deja el plato, agarró tenedor y cubierto, se llevó las pantallas, los relojes, el oro. No el oro no, el oro, ¿verdad? El oro no, el oro hace un escándalo. Y sale y se va, calladito. Dice que así va a ser. O sea, que usted y yo no vamos a poder determinar 10, 20 minutos, una hora antes que esto va a suceder. Sigo leyendo. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hay una advertencia que es donde yo quiero enfocarme. ¿Por qué? Porque lo que a Noé lo hizo hacer el arca fue la advertencia de Jehová. Lo que a nosotros nos hace tener fe en Jesucristo para poder salvarnos es la advertencia de que los impíos se van a perder y los justos no. Entonces me voy a tener que preparar porque algo inminente va a suceder. Noé entendió que era inminente, que el diluvio venía, aún cuando nunca hubiese llovido, aun cuando sus ojos nunca hubieran visto agua. Pero él dijo, si Jehová lo dijo, va a suceder. Si el Señor nos lo dice y Pedro lo escribió y fue inspirado por el poder del Espíritu Santo, si Mateo lo dijo, entonces va a suceder. Y no lo puedo negar, no lo puedo quitar. ¿Cuándo va a suceder? Mañana, pasado, en 2 años, en 10, no se va a suceder. Punto. Ahora vea lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Quizás usted de memoria se lo sabe. Romanos capítulo 5,
verso 1 y verso 2. Se lo leo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? ¿Estamos? Firmes. Ojo, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sabe, hermano y hermana, es por eso que ahora usted y yo tenemos un llamado de Dios. Vea lo que leí. Pero ahora tenemos un llamado de Dios, pero ya no para entrar en un arca. Ya no, usted y yo no tenemos que entrar en un arca, sino para poder entrar por la fe en su gracia, en la gracia que nos salva, en la gracia que nos da vida eterna por la fe. ¿Me entendió? Si me entendió, diga amén. Ok, tenemos que entrar ahora por la fe en la gracia del Señor, esa gracia que nos salva y que nos da vida eterna por la fe. Es por la fe que vamos a ser salvos, justificados pues por la fe. Ahí está, clave ese versículo en la Biblia, clave para usted y para mí, clave para la gente que quiera ser justa, clave para la gente que quiera ser salva, clave en la vida de todo ser humano. Romanos capítulo 5 y versículo 1, nunca se le olvide. Clave, clave, ojalá que usted lo sepa de memoria. Se lo voy a leer, léalo conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué lindo. Entonces, el tema importante ahora: no va a haber diluvio. Usted no tiene que construir un arca. Usted no se tiene que montar en ella. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿va a haber un juicio? Los impíos van a ir a los infiernos, ¿cierto? Los justos van a estar con el Señor. Está la advertencia hecha en la palabra de Dios. Ahora usted decida como Noé: o va o no va, o entra en la gracia de la fe que trae salvación, o se queda. ¿Me está entendiendo? Noé se salvó, su esposa, sus 3 nueras, sus 3 hijos se salvaron. Él lo hizo. Ahí está, yo se lo leí. Hay juicio, hay tribulación, la hay y no la podemos quitar y no podemos decir que es falso. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Romanos capítulo 8, para que usted tenga la tranquilidad. Verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el mundo. No, en Cristo. Ninguna condenación hay para quienes. Yo le hago la pregunta, no se panderetee, por favor. Usted está en Cristo. Solo medítelo, porque la mayoría de gente dice amén, ¿cierto? Pero yo tengo que reflexionar si estoy en Cristo, porque el estar en Cristo tiene un boleto, y ese boleto, para los que nos gusta el fútbol,
no es ir a ver la final del Mundial del 2026 a Estados Unidos, México, Canadá, no sé dónde va a ser, no recuerdo. Esa entrada no es para que usted vaya al concierto en VIP. Ese boleto no es para que usted vaya 28 días a una gira por Europa y conozca Madrid y conozca Turquía y conozca lo que usted quiera. Ese no es el boleto. Suena bonito, ¿eh? Ustedes dicen 28 días a Europa. No, sí, qué bueno. Es más, tome la plata, vaya el pasaporte, vaya, renueve. Todo pago. Primera clase, mejores hoteles, todo, desayunos, almuerzos, cena, los traslados. Qué lindo. Pero yo le estoy hablando de otra cosa. Yo le estoy hablando de algo más importante. Pero que solamente para los que están en Cristo. Solamente para ellos o para nosotros. Los que no andan conforme a la carne. Alguien podría, y que lo diga duro para que quede, alguien podría darme un ejemplo de qué es andar conforme a la carne. Los deseos que hay en el mundo. ¿Cómo qué? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Ah? ¿Pecado qué? ¿Pecado qué dijo? ¿Pecado? Sí, alcoholismo, drogadicción. Es que me acerco para que quede acá. ¿Alguien más puede darme un ejemplo? ¿O ya está ahí todo ya? Si usted adultera, puede tener boleto directo, ¿ah? Pero si usted chismea, no, esté tranquilo. Ahí la Biblia dice, Corintios, 1 Corintios, los chismosos. Entonces, no me voy a meter ahí. Pastor, ¿cómo puedo saber yo si yo tengo entrada al reino de los cielos? Porque yo ahora estoy picado. Si yo voy a entrar al cielo, no voy a entrar al cielo. Yo acabo de hablar de la fe. Ahora, Romanos 8:1 deja claro que ninguna condenación, o sea, nadie que esté en Cristo va a recibir condenación alguna. Nada, ninguna. Pero solo los que están en Cristo. Alguien podría decirme, es que yo lo quiero escuchar de ustedes. Alguien podría decirme qué es estar en Cristo. De pastor, venir el sábado a las 6:30 al culto. ¿Alguien puede decirme qué es estar en Cristo? De una comunión completa con Él, en toda oración y palabra, dejando lo que el mundo nos angura. Hay gente que tiene comunión con el Señor, o sea, se comunica ahí, le habla. Hay gente que lee la palabra, ¿verdad? Está en Cristo. Yo sé que ustedes están pensando y ustedes pueden decir, pastor, yo vine a que usted me predique, pero yo vine a que usted reflexione.
a que usted piense, sepa, tenga claro que es estar en Cristo. Porque estar en Cristo no es sentarme en una silla. Estar en Cristo no es orar para los alimentos. Hasta los impíos oran por los alimentos. Estar en Cristo es dejarme llevar por el Espíritu Santo. Es dejarme guiar por el poder de Dios. Estar en Cristo es haber escuchado el Evangelio. Estar en Cristo es practicar el Evangelio. Estar en Cristo es haber creído en el Evangelio. Estar en Cristo es haber entendido el Evangelio. Estar en Cristo es amar al prójimo aunque me haga daño. Estar en Cristo es perdonar al que me hizo daño. Estar en Cristo es venir y hacerle el bien al que me hizo mal. Estar en Cristo es darle de comer al que un día me hizo daño, al que un día me insinuó, dijo mentiras, dio falso testimonio. Estar en Cristo es darle de beber al que tiene sed. Estar en Cristo es quitarme la camisa y dársela a aquel que tiene frío. ¿Me está entendiendo? Pastor, pero eso es obras cuando usted es justo. Hay gente que dice estar en Cristo, pero no está en Cristo. Hay gente que dice ser cristiana, pero no es cristiana. Yo no puedo ser cristiano y odio a la gente. Yo no puedo ser cristiano y hablo mal de la gente. Entonces yo muestro la parte pecaminosa o carnal que yo tengo. Y si yo vivo en el Espíritu, yo no odio a la gente. ¿Me está entendiendo? Si yo vivo en el Espíritu, yo amo al prójimo. Pastor, pero es que es complicado. Sí, pero usted también es complicado y Dios lo ama. Estar en Cristo, hermanos, es practicar la palabra. Estar en Cristo es vivir el Evangelio de Cristo. Cuando usted vive el Evangelio de Cristo, está todo ahí. Entonces usted puede preguntar, ahora sí, puede más bien contestarse. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted ya tiene que saber si para usted hay condenación o no hay condenación. Usted dice, no, yo estoy en Cristo Jesús. Yo estoy parado en la roca que es Cristo Jesús. Yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está bien? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Verso 26 y verso 27. Ahí está. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como fue en los días de Noé, así, oiga lo que dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, exactamente igual. Hoy comían, bebían. ¿Conoce usted la gente que solo quiere fiesta? Solo quiere carne. Ahí aplica el tema de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Fiesta. Ya va a cumplir años y ya hay gente que se festeja el cumpleaños solo, ¿va? Y ya está pensando en traer a los amigos y a los compañeros de trabajo. Y espero que hagan un viernes negro de birras, porque voy a ir a comprar, como aquellos, ¿se acuerdan? La gente se agarró, vieron, que se agarraban a golpes en el Walmart, comprando guaro. No se agarraron ni por unos bistec que llevaban para la familia, no, se agarraron por unos litros de guaro. Pero se le parece al tiempo actual, a donde yo quiero llegar, se le parece.
Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a ser destruida la gente que no se enfoca a vivir bajo el parámetro bíblico y se enfoca a vivir bajo el parámetro terrenal. De esa misma forma, la gente que está pensando solo en llenar la parte terrenal, carnal, puesto los ojos en la tierra y no arriba, así va a ser, destruidos. Y eso es una advertencia. Va a depender de usted y de mí si hacemos caso o no hacemos caso. La gente pidió prestado. La gente pasó las tarjetas para ir a comprar guaro el día que estaba eso. La gente se endeudó, guardó, por si ni malo se pone, puede tenerlo ahí. Y si se enchicha, más llega. ¿Verdad? Por si me voy a embolar. Entonces, si se enchicha, no importa. Hermanos, esto es lo que va a llegar a suceder. Esto es lo que hoy se está viviendo. Hoy se está viviendo. La gente se está perdiendo. Y hay una advertencia. Llegue y dígale a la gente que está metida en esto y adviértale que va a haber un juicio. La mayoría de gente dice: yo ahorita no tengo tiempo para eso. Yo ahorita estoy viviendo mi vida, estoy disfrutando mi vida. Ojo como usted y yo disfrutamos. Disfrutar es esto. Disfrutar es que ahora usted se vaya y se haga una hamburguesa y se quede en su casa, y si no alcanzó para el fresco, se hace un fresco de limón, le tira 2 limones y hace 4 litros y no sé, se tira medio pan y hace algo. Eso es disfrutar. No sé, mañana quiere ir y se va a un parque ahí y se lleva un sándwich para 4 y lo comparte. Eso es disfrutar. No es lo que nos han inculcado y no es lo que nos han enseñado. Eso trae perdición. Amén. Marcos capítulo 13, verso 33 y verso 37. Solo lo voy a leer del 33 al 37 solamente. Marcos capítulo 13, verso 33 al verso 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Le dijo. ¿Qué dice? No sabe cuándo va a ser el tiempo. Entonces, ¿cómo nos exponemos si no sabemos cuándo va a ser el tiempo? Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿cómo va a venir? Cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. O sea, no nos encuentren otras. ¿Me está entendiendo? Y lo que a vosotros digo, ¿a quién se lo dice? O sea, no era solo en ese tiempo. Y a lo que a vosotros digo, a todos os digo. O sea que es para usted y para mí. Vele, ¿recuerda, May? Recuerda, velad. Estar atento, estar listo. Nosotros tenemos que tener la fe de Noé. Debemos de estar preparados, debemos de creer que solamente por medio de Jesucristo podemos librarnos de la ira de Dios. Solamente. Pero necesitamos la fe de Noé. Y toco el último tema. Bueno, el segundo y último. Y tiene que ver sobre la vida de Abraham. Con este finalizo. Hebreos capítulo 11. Voy a leer del verso 8 al verso número 10. Hebreos 11, 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo salió? Eso es fe. ¿Qué tenía Noé?
¿Por qué? No había llovido, nunca. Y le dice, por medio de un diluvio voy a que se muera toda la gente. Abraham es diferente. ¿Por qué? Obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, pero él salió sin saber a dónde iba. No fue que le dijo, vas a ir aquí, váyase por allá, vas a estar 2 noches en no sabía absolutamente nada. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces usted y yo podemos ver en estos versículos que Abraham obedeció el llamado de Dios, pero lo obedeció sin cuestionar. Usted sabe que nosotros cuestionamos mucho, usted sabe que nos preguntamos mucho o le decimos a Dios, pero ¿por qué? ¿Verdad? O sea, somos muy llamados a eso. Génesis capítulo 12, un pasaje muy conocido, creo que para la mayoría. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 4, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo primero? Vete de tu tierra, vete de tu parentela y después te voy a mostrar. Te mostraré, dice. Y haré de ti una nación grande. ¿Iba a ser una nación grande si obedecía o si no obedecía? Si obedecía. Y te bendeciré. ¿Le iba a bendecir si obedecía o no obedecía? Si obedecía. Y engrandeceré tu nombre. Si hacía lo que le estaba pidiendo. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue Abraham como Jehová le dijo. Oiga, eso es importantísimo. ¿Cómo se fue Abraham? Como Jehová le dijo. No dice que Abraham se fue como a él le dio la gana. No, se fue como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vea Hebreos capítulo 4, verso 7. Entonces, vea que hay un llamado que Dios le hace a Abraham y él lo hace. Ahora Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted y yo hoy, ahorita, 8 de la noche con 1 minuto, yo sí, hoy son las 8. No. Si usted hoy a las 8:02 del 25 de mayo escucha la voz de Dios y no endurece su corazón, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, entonces usted y yo vamos a poder estar apercibidos del juicio que un día se va a dar, y nos vamos a preparar todos para poder estar con Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Abraham entendió, le dio el mandato, le dijo, vas a salir de tu tierra, vas a salir de tu parentela, yo luego te mostraré, te bendeciré, haré una nación grande, y le da todas las promesas. Y Abraham lo cree y lo hace. Usted y yo tenemos que saber que hoy Dios sigue llamando a hombres y mujeres
para bendecirlos con salvación. Esa es la bendición que Dios quiere darnos a todos los seres humanos. Yo no sé si a usted lo va a bendecir con mucho dinero o con poco dinero. Yo no sé si lo va a bendecir con un trabajo muy bueno o con un trabajo regular. Pero lo que sí sé es que Dios quiere bendecirnos a todos con salvación y con vida eterna. Amén. Y eso es más importante que cualquier cosa. Usted puede decir, pastor, la plata es importante. Sí, es necesaria para vivir. Pero ¿cuántos años vas a estar en esta tierra? 50, 60, 70, 80. La Biblia nos habla 80. Y si usted pasó de ahí, dese por ganado. Pero lo importante es que si son 100 o son 40, usted tenga la bendición de la salvación. Usted tenga la bendición de tener una morada eterna en su presencia. Hoy su voz sigue llamándonos a nosotros. Pero si usted endurece su corazón, no lo va a poder lograr. Hay gente que escucha, hermanos, y escucha la palabra. Hay gente que escucha sermones, pero su corazón está duro. Su corazón no lo ha abierto. No ha dejado que el Espíritu de Dios penetre hasta lo más profundo por medio de la palabra. Quizás porque su vida no ha sido tan buena, porque sus padres le abandonaron de pequeño, porque fue marcado, porque le violaron, porque su noviazgo no fue bueno, porque el matrimonio no fue lo que usted esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tiene su corazón tan duro que Dios no entra y no hace lo que tiene que hacer. Y termino con el último versículo, y está en Apocalipsis, quizás también se lo sepa de memoria, capítulo 3 y verso 20. Y dice la palabra del Señor, ahí lo tiene: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es una promesa real. Él dice, yo estoy ahí para todos. Yo estoy aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Llamándonos. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Diciéndonos por medio de su palabra, advirtiéndonos que algo va a suceder. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y me gusta decir esto cuando predico este tipo de mensajes. Si usted hoy vino acá, o usted me está escuchando en este momento, o me va a escuchar después, usted no vino a este lugar por mera casualidad. Usted no vino hoy porque el clásico lo hicieron mañana. No. Usted vino hoy porque Dios tenía planeado que usted viniera. Usted no está viendo el Facebook porque pasó ella y me quedé ahí. No, es porque Dios había determinado que usted escuchara esto. Y Dios le ha advertido durante esta hora y 6 minutos aproximadamente que tengo de predicar. Le está advirtiendo que hay un juicio y que los que no estén con Él, los impíos, los que no le pertenecen a Él, van a tener ese juicio y no van a estar por la eternidad con Él. Pero los justos, los que abren su corazón, los que oyen su voz, los que no endurecen su corazón, los que deciden escuchar el evangelio, entenderlo y creer en él, esos van a estar por una eternidad con él, o vamos a estar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice?
Si oye mi voz, hoy usted ha estado escuchando. Y de lo que usted ha escuchado es de lo que está en la palabra. Y abre su corazón, entonces entraré a Él. O sea, a usted, a mí, al que abra el corazón, al que de verdad determine, desee estar con Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. Vean, hermanos, Jesús no desecha a nadie. La oportunidad está. Lo que pasa es que muchas personas escuchan el llamado de Dios, pero no abren y se quedan ahí. Y dicen después, estoy muy joven, esto no es para mí. La verdad es que estar metido en una iglesia, no sé hasta dónde. Es que voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar aquello, sí. Sí, pero Dios va a tratar contigo. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la guía. No vas a estar solo. Es más, es el mejor paso que alguien puede dar. Claro que Dios nos llama a dejar un estilo de vida. Eso es totalmente cierto. Es cierto que Dios nos llama a dejar la vida de pecado. ¿Cierto? A dejar la vida que nos lleva a condenación. Y por eso es que hay mucha gente que no acepta el llamado de salvación del Señor a su corazón. ¿Por qué? Porque prefiere todo lo otro. Y hoy Dios te ha hablado, te lo ejemplificó con una fe sólida, lo utilicé al principio, con una fe sólida, con una fe genuina de dos hombres que vivieron hace miles de años, como Abraham y como Noé, o como Noé y como Abraham, para hacerlo cronológicamente bien. Nos mostró que ellos fueron justos, murieron justificados por Dios, por su fe, y hoy nos dice a nosotros que nosotros también podemos ser justos por la fe. Ahora, este es un tema meramente personal. Usted decide si da el paso o no da el paso. Usted decide si hoy reflexiona sobre lo que escuchó y dice, es necesario que yo siga oyendo la palabra. Es necesario que yo siga oyendo el evangelio. Es necesario que yo entienda el evangelio. Es necesario que yo crea en el evangelio para ser justo. Es necesario que yo me siga congregando, que siga viniendo todos los domingos, los martes. Es necesario. Porque yo no quiero ir a condenación. Yo quiero estar por la eternidad con el Señor. No mires si eres muy joven o eres muy viejo. Mira solamente que va a haber un juicio y que no decide Dios quién va al juicio.
Dios lo determina cuando la persona decidió continuar por un lado que no era el que él decía. Pero no es lo que Dios quiere para la humanidad. ¿Puede cerrar sus ojos un momento, por favor? Oro, Señor, para que tu palabra impacte a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que escuche el mensaje, Dios, y pueda reflexionar sobre esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.